Bueno, este ya es la unidad 3, que es pues los métodos de muestreo, que vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios. Esta es de mucha utilidad porque van a ver cuáles son los diferentes métodos de muestreo, así como el cálculo para la muestra, que es algo que se tenía pendiente. Y pues ahorita van a ver que es sencillo, ¿no? No es nada del otro mundo, pero pues para que ya lo tengan ustedes ahí presente y pues vean que es sencillo, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Para empezar, vamos a ver la competencia de la unidad que ya les había comentado que siempre cuando finalizamos alguna presentación, la forma de que ustedes se pueden evaluar es preguntarse si, por ejemplo, en este caso, soy capaz de efectuar inferencias sobre diferentes parámetros poblacionales utilizando las técnicas de estimación de estadística inferencial. En específico, el estudiante será capaz de, pues primero, establecer el tamaño y el tipo de muestra a utilizar en una investigación para la toma de decisiones de negocios. Segundo, establecer el intervalo dentro del cual será validado el comportamiento de una característica de calidad bajo estudio. Es decir, ahorita ustedes ya todo lo que hemos visto, ya lo van a empezar a aplicar, ¿no? Y van a poder establecer el tamaño, el tipo de muestra, así como cómo calcularla. Y también cuál va a ser el intervalo dentro del cual va a ser válido este comportamiento analizado de la variable, que es la que estamos estudiando, que esto va muy de la mano con la delimitación de su investigación, lo que están estudiando, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, es muy importante, por ejemplo, que ustedes tengan delimitada la población. Como en algunos casos es que les he preguntado, pero ¿a quiénes le van a preguntar? ¿Ya delimitaron su población? Y ahorita van a ver por qué es importante, porque no es que nada más uno diga, ah, sí, yo le quiero preguntar al primerito qué pasa. Pues sí, se considera que es una investigación, pero es una investigación que es no probabilística. Y pues nosotros estamos en bioestadística y todo lo vamos a hacer de forma probabilística. Y a lo mejor ahorita me van a entender un poquito. Entonces, además de la calificación derivada, que es de los parciales, sus actividades de aprendizaje, sus actividades independientes, el esfuerzo extra que ustedes le dediquen a la materia, pues también viene la parte de la autoevaluación, donde ustedes se pueden preguntar si son capaces realmente de efectuar inferencias sobre diferentes parámetros poblacionales, utilizando las técnicas de la estadística inferencial en específico para establecer el tamaño, cómo calcular la muestra, cuál va a ser la técnica para obtener esta muestra, así como aprender a tener los criterios de inclusión e inclusión de estas variables. ¿Ok? Pues los conceptos generales, algunos ya los tienen dominados, otros a lo mejor les va a servir de repaso. Dice, la teoría del muestreo tiene bases y fundamentos estadísticos rigurosos, empezando por dos conceptos súper importantes, como es población, que dice que un muestreo adecuado permite hacer inferencias sobre toda una población a partir de una muestra seleccionada de la misma. Y ya lo hemos mencionado anteriormente, que es muy importante la muestra porque de ahí nosotros podemos hacer una inferencia. Incluso lo vimos de las primeras clases, donde veíamos que con una copa de vino podíamos hacer inferencias acerca de un tanque, ¿no? Para ver cómo estaba esa cosecha. Entonces, aquí algo que para que ustedes ya aprendan con la jerga de estadístico, de investigadores o que ustedes pueden manejar, las dos preguntas básicas que deben responder para hacer un muestreo son estas. ¿De qué manera puedo obtener una muestra que sea significativa de la población y de qué tamaño tiene que ser dicha muestra, ¿no? Los proyectos tienen que contemplar la elaboración y la aplicación de encuestas, deben considerar con mucha atención los aspectos relacionados con el muestreo, que es lo que ustedes están haciendo y van a aprender el día de hoy. ¿Okay? Pues primero, vamos a hacer una reflexión acerca de lo que es la muestra. Cada observación o elemento tomado de una población contiene cierta cantidad de información acerca del parámetro o parámetros de interés. Recordemos que cuando nosotros leemos o escuchamos parámetro, automáticamente sabemos que estamos hablando de una población, ¿ok? Ya que la información cuesta dinero, el experimentador debe determinar qué tanta información debe comprar. Pues ahorita ustedes están en una etapa de aprendizaje y están en la materia. A lo mejor no la ven como que cuesta dinero, pero sí les cuesta una calificación, ¿no? Si no cumplen con el tamaño de la muestra, pues se va a ver afectado. Entonces, realmente, pues sí, o sea, podemos ver que cuesta dinero porque pues están invirtiendo en su educación y pues no lo estarían aprovechando.
para una empresa, por ejemplo, que paga a los encuestadores, o vayamos con el caso de INEGI, ¿no? INEGI contrata encuestadores para ir de puerta en puerta y cumplir con los diferentes censos que tenemos. Entonces, tanto la recolección de los datos, el material, pues es una inversión. Entonces, por eso es que es importante que se calcule una muestra para no hacerlo de toda la población y con base en esta muestra poder hacer una inferencia de lo que está pasando en la población. Y pues para eso nos sirve estadística. Y también es muy importante reconocer que poca información impide al investigador o experimentador realizar buenas estimaciones, recordando que las estimaciones pues es la descriptiva y la estadística inferencial. Y también, mientras que mucha información ocasiona un despilfarro de dinero, ¿no? Y esto lo dijo Schaeffer et al. Desde el 87. Los términos técnicos importantes que ustedes deben de conocer, que como les mencionaba, a lo mejor es repaso o reafirmar o entenderlos un poquito más. El elemento. Créanme, a lo mejor algunas personas van a decir, ay, el elemento, ya lo sabemos, doctora, que cómo es incisiva. La realidad es que todavía se pueden confundir y es normal, ¿no? Recordamos que estamos en etapa de aprendizaje, pero todavía algunos de ustedes tienen dificultad o aún no dominan bien este concepto de elemento. El elemento es el objeto del cual se toman mediciones. Ejemplo, un botante es un elemento. Acuérdense que el elemento es al que le estamos aplicando la medición. Si vamos a hacer una encuesta de lo que es, no sé, supongamos, yo sé que no hay ningún proyecto, ¿no? Pero si es una encuesta de embarazo en adolescentes no deseado, el elemento no es el embarazo no deseado. El elemento son las mujeres adolescentes que tuvieron un embarazo no deseado. Y a veces nos podemos confundir un poquito en ello. Entonces sí es importante que ustedes identifiquen el elemento. Es decir, a quién se le está aplicando el estudio, a quién se le van a hacer las preguntas, ¿no? En este caso vamos a hablar de un votante en Ensenada. La población es la colección de los elementos sobre los cuales se quiere hacer alguna inferencia. Un ejemplo sencillo son todos los votantes de Ensenada. Un ejemplo específico sería de los, no sé, 632,000 habitantes que hay en Ensenada, pues ver cuáles son mayores de 18 años y esa es la población, en teoría serían todos los que son mayores de 18 años. Pero pues ya que nos vamos viendo más específicos, no todos los que son mayores de 18 años tienen su credencial para votar. En este caso, se tendría que hacer también, teníamos que ir al INE, preguntarle que nos dé la lista de votantes y ahora sí, ya tenemos la población, que es la colección de los elementos sobre los cuales queremos hacer alguna inferencia, en este caso, de los votantes de Ensenada. Y es lo que yo les comentaba, es bien importante que ustedes utilicen estas técnicas para delimitar y acotar su población. Es decir, que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión, de tal forma que de esa población finita ustedes puedan calcular la muestra. Y para esto es importante tener las unidades de muestreo. Las unidades de muestreo son las colecciones no traslapadas de elementos que cubren la población completa. Es decir, en el ejemplo de los votantes, son las casas de los votantes de Ensenada, o también pueden ser las manzanas de votantes por manzana, o las colonias votantes por colonia. Es decir, nosotros podemos tener esas unidades claramente delimitadas. Para el caso de ustedes, algunos están poniendo como las unidades de muestreo los semestres, la cantidad de alumnos por semestre o la cantidad de alumnos por género. Es decir, ustedes tienen que tener bien delimitadas estas unidades porque de estas unidades de muestreo va a ser fácil entender y obtener la población. En este caso sería la unidad de muestreo, pues sería la lista de los alumnos por semestre o la lista de los alumnos totales, de tal forma que nosotros podamos, con base en esa unidad de muestreo, obtener nuestra muestra. ¿Ok? Pues más términos importantes. El marco, que en este caso es una lista de las unidades de muestreo. El ejemplo, el padrón electoral de Ensenada, que es lo que les decía. Pues bueno, ya sabes que tienen que ser mayor de edad y que tengan su credencial para votar. Entonces me voy a ir al INE y le voy a pedir la lista del padrón electoral porque realmente ese es el marco. Así como en una foto, el marco es lo que delimita lo que nosotros estamos viendo, en este caso la foto. Y en bioestadística, el marco es la lista de unidades que nosotros vamos a muestrear. Este es bien importante porque nos va a ayudar a delimitar y también forma parte de un criterio de exclusión. Si nosotros queremos hacer el estudio únicamente en la Facultad de Deportes, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias de la Salud, entonces nada más necesitamos la lista de esas facultades. No vamos a querer
la lista de administración, por ejemplo. Entonces, por eso es importante tener un marco, porque el marco nos va a ayudar a delimitar. Y la muestra, pues ustedes ya lo saben, incluso lo ven aquí en salud, siempre que queremos saber cómo está un paciente, pues tenemos una muestra de sangre, no le sacamos toda la sangre al paciente. Y con base en esa muestra podemos saber, pues, cuál es su química sanguínea, qué parámetros nos dicen para ver qué está pasando. No, de hecho es algo que ustedes hacen en el día a día y a lo mejor no lo han visto. Con base en esta muestra hace una inferencia de lo que puede tener el paciente, de la enfermedad y cómo atacarlo, que es, la inferencia es, pues con base en esta información, que es la descripción, tiene estos síntomas, tiene esta química sanguínea, se está relacionando, pues creemos que tiene esto, que es su diagnóstico. Y ya que saben cuál es su diagnóstico, que es pues la enfermedad que ustedes creen que tienen con base en toda la información, viene la prueba de hipótesis, que es que se va a curar con este medicamento, ¿no? Y pues la comprobación es si mejoró o no mejoró. Y a veces cuando no mejora un paciente, pues hay que volver a analizar y volver a inferir qué es lo que está sucediendo. Entonces, para que ustedes así lo entiendan un poquito mejor, la muestra es la colección de unidades que se seleccionaron de un marco o varios marcos para poder hacer inferencia de la población, sin necesidad de analizar toda la población. Eso es bien importante, ¿ok? Aquí les dejo un esquemita sencillo para lo que es población y muestra, que en este caso M es muestra y P es población, donde de la muestra, aquí, acuérdense que la población es un todo, ¿no? Y la muestra únicamente es una selección que es representativa de la población, pero muy importante porque de ella podemos hacer inferencias válidas de toda la población. Y entendiendo como población al conjunto de elementos que vamos a estudiar, ¿no? Que está delimitada. Y en la muestra podemos ver que hay diferentes tipos para obtener o calcular la muestra. Uno de ellos es de juicio y probabilidad y otro es probabilístico, que son los tipos y técnicas que vamos a ver el día de hoy. Y pues que es bien importante identificar que para la materia nosotros vamos a trabajar todo de forma probabilística, es decir, que tiene un fundamento riguroso en cuanto a cálculos estadísticos y parámetros y análisis, que no solamente va a ser por un juicio. Entonces, estos tipos y técnicas van asociadas para obtener el tamaño de la muestra. ¿Ok? Vamos a ver varios ejemplos, pero aquí sí es importante que ustedes entiendan que antes de ver estos ejemplos se asume que ya se calculó previamente N. N es la muestra. ¿Ok? Y realmente va a estar bien sencillo para ustedes calcular la muestra porque yo les voy a dar un Excel que ya debe estar publicado en Classroom, donde solamente ustedes vacían los datos, hay unos que tienen que buscar, pero ya el cálculo que algunos podrían batallar ya está listo, ya está automatizado para que ustedes no batallen. ¿Ok? Entonces vamos a ver el tipo de muestreo. Como vimos, hay dos tipos de calcular la muestra. Uno es el probabilístico y otro es el no probabilístico de juicio. ¿Ok? Entonces, para lo que es el muestreo probabilístico, tenemos estas 4 técnicas que son las más comunes, hay más, pero estas son las más comunes y que se utilizan constantemente. Y también para lo que es el no probabilístico de juicio, pues estas también son las más objetivas y de común uso. ¿Ok? Y vamos a ver una por una. Aquí les dejo una bibliografía recomendada. No es tan nueva porque yo me he dado cuenta que en lo que son las reimpresiones omiten muchos pasos. Entonces, yo les he dejado esta y esa es la base, ¿no? Tanto para probabilístico y no probabilístico, si quieren ustedes sondar un poquito más. Incluso de este ya hay 2022, pero pues se cortan algunos pasos. Entonces, pues yo les dejo esta porque aquí viene un poquito más explicado si su intención es sondar en estos términos, y si no, pues se pueden quedar con la información que les doy, que ya saben que es de diferentes fuentes. Entonces, vamos a empezar con estos conceptos claves que son importantes, y esto va en función a 2 preguntas, que son las que vimos al principio. En este caso, para el tema de la muestra, la primera es ¿cuántos elementos debe contener una muestra para ser significativa y representar adecuadamente una población? Pues esto lo contestamos con el tamaño de la muestra. ¿Y de qué manera se deben obtener estos elementos de algún marco definido para que no induzca el error o sesgo, además de ser económicamente y en términos de tiempo efectivos y eficientes? Esto se contesta con las técnicas. Entonces, aquí es la muestra y aquí es la técnica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es lo que nosotros vamos a utilizar en el proyecto, en su investigación. Entonces, necesito toda su atención a esta parte, porque es la que ustedes van a utilizar.
¿ok? Vamos a empezar con el más sencillo, que es el muestreo irrestricto aleatorio simple o muestreo simple también. El muestreo aleatorio simple, ¿cuáles son sus propiedades, no? Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado y en la selección de los miembros de la muestra, cada uno de los elementos de la población es independiente a los otros. Es decir, es mutuamente excluyente, ¿ok? Aquí vamos a ver un ejemplo sencillito. Se quiere seleccionar una muestra de 20 alumnos del último año de la escuela, en el cual hay inscritos 300. Si después de seleccionar una matrícula ya no se regresa a la urna, se dice que se trata de un muestreo sin restitución, a diferencia de cuando se regresa. Y a esto se refiere con irrestricto, es decir, que no vamos a volver a tomar al mismo sujeto. ¿Ok? Entonces, se asocia un número a cada elemento y generando números aleatorios se decide cuáles elementos constituirán la muestra una vez calculado el tamaño de la misma, que es lo que les decía. Recuerden que ahorita ya tenemos la muestra. Entonces, si tenemos, supongamos que nosotros vamos a un salón y hay 15 alumnos, ¿no? Entonces, de esos 15 alumnos, en nuestro cálculo nos dice que necesitamos calcular 3. Entonces, lo que se hace es, de esto se generan 3 números aleatorios y esos números aleatorios fue el 1, es decir, le vamos a preguntar al primer alumno y luego hasta el número 7. Entonces nos vamos a ir hasta el séptimo alumno y luego el 14. Y solamente estos 3 les vamos a hacer una pregunta y estos 3 en teoría representan lo que está haciendo el salón. Es un ejemplo sencillo. Las ventajas, pues es simple y rápido. Bueno, nada más tienen el número total de alumnos, calculan un número aleatorio, se seleccionan de forma al azar y listo, ¿no? La desventaja, pues que requiere tener un listado completo de todos los elementos de la población. Eso sería la única desventaja, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer un poquito más explícito, pues primero, tenemos que generar números aleatorios en función de la población. Para este ejemplo sencillo de la tabla 1, que son los miembros de un departamento que se van a evaluar, tenemos que en total son 10. Entonces, como n es 10, se fijan aquí, tenemos 10 en total, entonces en Excel le ponen igual, y se los puse en español, aleatorio.entre, abren un paréntesis, 1,10, porque va en función del tamaño de la población, ¿ok? Y después, el segundo paso es anotar la columna de los selectos en el orden de aparición, es decir, cómo van apareciendo los que son nuestros selectos. Y si se repite un número en el paso 3, pues se genera nuevamente 1 hasta obtener el número de la muestra, en este caso n, recordando que n mayúscula representa población y n minúscula representa muestra, ¿ok? Entonces, pues vamos a verlo. Entonces, tenemos ya, como dijimos, tenemos en este caso los números de empleados, que son 10, aquí tenemos los nombres, y aquí se generaron números aleatorios, de tal forma que nosotros podamos ver la población, calcular la muestra con una técnica de muestreo aleatorio simple y entrevistar, medir, analizar, encuestar a los selectos. Es decir, vamos a ir a Excel y le vamos a poner igual aleatorio.entre 1,10. Y nos salió que el primer número es 1, ¿no? Entonces significa que Alevin Juan, que tiene el 1, va a ser mi primer selecto. El segundo número aleatorio fue 6, es decir, Laura García es el segundo número aleatorio, pero es mi segunda selecta. Luego el siguiente número aleatorio es 8, es decir, Juan Jaicos. Y entonces él va a ser mi tercer selecto. El siguiente número aleatorio es 1, pero 1 ya me había salido, entonces pues me lo salto. El siguiente número aleatorio fue 6, pero 6 también ya había salido, entonces me lo salto. El siguiente número aleatorio es 9, entonces es Roy, y este es mi selecto 4. El siguiente número aleatorio es 7, en este caso Pedro Gómez, entonces es mi selecto 5. De tal forma que ahora sí ya cumplí con la muestra, que en este caso eran 5. Pero sí es importante que vieran cómo, si se repiten números, esto lo pueden hacer en Excel, pues se van saltando si se repiten, de tal forma que solamente seleccionan a los totales. Y si la muestra es 5, el aleatorio entre se hace con base en la población, ¿ok? Acuérdense que si por favor tienen dudas, me van interrumpiendo y yo con mucho gusto les voy explicando. Y básicamente lo que se hace es esto, tenemos de una población, tenemos nuestros números aleatorios, seleccionamos a los selectos y los escribimos aquí. ¿Por qué los escribimos? Porque de aquí vamos a hacer el análisis únicamente con los selectos, ¿ok? Sí. Catherine. Doctora, para
Bueno, cuando se pone aleatorio punto entre y se abre paréntesis, nomás se pone manualmente el número, se seleccionan las casillas. No, lo que es aleatorio entre, si se, a paréntesis, si es 1, siempre tienes que empezar en 1, y en este caso el 10 va a ser la población. Eso sí se pone manual. Esto que pongo aquí, si le das enter, por ejemplo, le vas a arrastrar tu columna hasta abajo y te van a salir muchos números aleatorios en Excel. Y ya tú nada más vas a ir seleccionando. Ah, No ok, sé si gracias. contesté tu pregunta. Sí, Ok, muy bien. Bueno, entonces ese es el más sencillo, ¿no? Y es el primero. Luego vamos a ver el segundo. El segundo es el muestreo aleatorio estratificado, que también es sencillo, nada más que hay como una variable adicional. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, de qué se trata? Ángel. Ok. Muestreo aleatorio estratificado. Cuando se sabe que al interior de un marco existen diferentes grupos, por ejemplo, ingresos, sexo, edades, educación, capacitación, antigüedad, etc., es necesario estratificarlos, crear subgrupos en función de alguna variable auxiliar. Una vez establecidos los grupos o estratos, los elementos se seleccionan de manera aleatoria simple. Ventajas: todos los estratos de interés estarán representados en la muestra. Y me faltó esta. Ok. Desventajas: exige un conocimiento detallado de la población para identificar diferencias entre grupos. Ok, muchas gracias. Básicamente es igual, si se fijan, se va a hacer un aleatorio simple, pero antes de llegar al simple, primero tenemos que estratificar de acuerdo a la variable de interés. En este caso, pues está una imagen donde vemos diferentes grupos, que en este caso serían los estratos, y ya que una vez se seleccionan, pues se puede hacer el cálculo de la muestra. La ventaja, como aquí lo dicen, es que lo que nosotros queremos representar a la hora de hacer las tablas, por ejemplo, las gráficas, pues se va a ver con base en la variable, si estamos hablando de género, sexo, si estamos hablando de edad, si estamos hablando de educación, si estamos hablando de semestre, si estamos hablando de escuela. Es decir, si nosotros tenemos ya un conocimiento profundo, que en este caso yo sé que ustedes sí lo tienen, pues no hay ningún problema. La desventaja es que exige un conocimiento detallado de la población para identificar las diferencias entre estos grupos, que también se viene de la literatura, pero a lo mejor no pueden obtener esa información, ¿no? Pero creo que ustedes no van a tener ningún problema. Entonces, vamos a ver el ejemplo sencillo, que es la técnica del muestreo estratificado, que les digo que es fácil. ¿En qué consiste? Pues igual, supongamos el mismo ejemplo que tenemos 10 empleados, pero ahora nos interesa analizarlo en función de la antigüedad, que en este caso la variable de antigüedad va en años, en donde esta sería nuestra variable auxiliar, lo que es la antigüedad en años, ¿ok? Una vez que nosotros ya clasificamos esta variable, en este caso nosotros lo queremos ver en expertos y novatos. ¿Y cómo vamos a clasificar? Pues con base en la antigüedad, pero en este criterio. Todos los que sean menor a un año van a ser novatos y los que sean mayor a un año van a ser expertos, ¿ok? Entonces, ahora sí ya tengo mi estrato, que es con base en la función de la edad y con un criterio definido, ¿no? Y tenemos novatos y expertos. En este caso, el número es exactamente el mismo, es decir, tenemos 5 para novatos y 5 para expertos y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pues tenemos la misma cantidad de muestra por estrato o de población por estrato, ¿ok? Entonces, la población para cada estrato es 5 y la muestra es 3. Entonces, ya con base en eso, igual, nos vamos a Excel, le ponemos igual aleatorio entre, y si se fijan, ahora es 1,5. ¿Por qué? Porque ahora mi población va a ser 5 y me salen estos números aleatorios, ¿no? Que es 1, 3, 4, 3. De tal forma que el 1, en este caso, es Juan, ¿no? Para el caso de los novatos, y es mi selecto número 1. Muy bien. El siguiente número es 3, es decir, me va a mi lista, y el tercero es Pedro, pero es mi selecto 2. Y pues está bien. Y luego tenemos el cuarto, el siguiente número es 4, perdón, que sería Juan, pero Juan Jalcos es diferente el apellido y es mi selecto 3 y ya cumplo con la muestra, aunque si se fijen, el siguiente número sería 3. Si no lo hubiéramos contemplado, pues lo eliminábamos, pero en este caso ya tenemos 3 y lo mismo se hizo acá. El número aleatorio 1543, donde el primero es Pedro Balón,
luego sigue 5, que en este caso es Roy, y luego sigue 4, en este caso es Laura, y ya tenemos nuestros 3 selectos. Y aunque se vuelvan a repetir los números, ya cumplimos con la muestra. ¿Ok? Este es sencillo, no, si se fijan, la única diferencia es, tenemos que conocer la variable, ya con base en la variable generamos los grupos, vemos si son muestras homogéneas o grupos homogéneos y hacemos aleatorio simple, ¿no? Y sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando la población estratificada no es homogénea? Y esto es bien común. Realmente estos son casos súper sencillos, pero la verdad es que están fuera de la realidad. Lo más común es que nunca sea igual. Y ustedes mismos lo pueden ver, ¿no? En el caso de los semestres, si ustedes quieren hacer la comparación de cómo está la licenciatura en enfermería, y lo van a hacer por semestres, pues bueno, pueden ver que en semestres hay más que en octavo o dependiendo del año. Entonces, pues se tiene que hacer una homologación. Esto generalmente es cuando el investigador quiere comparar sus resultados en 3 segmentos y para hacer una comparación justa entre los segmentos, pues los segmentos tienen que tener la misma representatividad. Pueden ser segmentos, pueden ser grupos o nichos de población. Supongamos lo que ustedes deseen siempre y cuando esté en el planteamiento del problema o esté en la descripción de su investigación. No pueden tener, supongamos que quieren hablar de, supongamos en el caso de lo que es la deserción escolar, donde su segmento o una de las partes importantes es el trabajo. Entonces aquí en el planteamiento del problema es que derivada de la literatura se cree que las personas que estudian y trabajan son más propensas a la deserción escolar. Entonces aquí ustedes ya tienen un grupo muy específico en donde van a comparar quienes trabajan y quienes no trabajan y van a ver si este es un factor premoderante y van a hacer la comparativa. Entonces, si se fijan, este estrato tiene que estar bien delimitado en su investigación, generalmente va en el planteamiento del problema. Entonces, pues quizá tengamos 300 católicos y 2 o 3 de otras religiones, entonces cuando preferimos obtener una muestra probabilística estratificada, el nombre nos dice que será probabilística y que se considera segmentos o grupos de población y que estos son los estratos y tienen que ser representativos. Entonces, en el caso de la religión, lo dije porque la religión predominante es la católica, ¿no? Y a lo mejor hay 2 o 3 que no tienen esa religión, incluso ya hay más ateos ahora. Lo que quiero decir es que es muy claro que no podría ser justa la comparación entre un grupo y otro porque no están representados de forma igual. Entonces, cuando eso sucede, lo que se hace es que se divide la población en segmentos y selecciona una muestra por cada segmento de acuerdo a la fracción constante por muestreo del estrato, que se llama KSH. ¿Y cómo se obtiene esto? Es N, que N es el número de la muestra entre la población, que la población es el total de los estudiados, y se obtiene esta fracción constante significante, que es esta, ¿no? Y de tal forma que si se tiene una población de 1.176 directores de recursos humanos, de los cuales la muestra es de 298, pues ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. ¿Ok? Esa es una actividad de aprendizaje que también creo que ya las tienen ahí en Classroom, por si pueden ir descargando el Excel. Ya no deben de tener ahí ningún problema, creo que ya está publicado. Creo que no hay un Excel que esté en eso, nada más está el formulario. No, pero tienen algo que se llama, acuérdense que hay un icono que es como un separador de librito, que es material. Ahí ustedes ya tienen la presentación, tienen un PDF que viene aquí la tabla, tienen un Excel, ¿no? ¿No les apareció eso? Sí, ahí está, doctora. Ah, ok. Entonces, si quieren ir pasando eso al Excel, yo se los voy a tratar de explicar aquí y también voy a abrir el Excel por si tienen dudas, pero es una actividad de aprendizaje, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos lo que son los directores de recursos humanos de una empresa, donde nosotros ya sabemos que la muestra es 298 y la población son 1.176. Entonces, tenemos el estrato por giro, son 10 giros diferentes, ¿no? Que puede ser manufactura, puede ser minería, puede ser finanzas, puede ser salud, ¿no? Que son diferentes directores de recursos humanos de diferentes giros, en este caso son 10, ¿no? Y los puse como letra para no hacerlo más complicado. Fernanda. No, Jaime. Sí, doctora, disculpe la interrupción. ¿Qué podemos ir pasando al Excel? ¿Lo que puso aquí ahorita en la pantalla o lo que viene en el apartado del librito?
Es lo mismo. Ah, ok. Ajá. Gracias. En el apartado librito viene esto, pero viene la formulita abajo. Y aquí se los voy a explicar. Pueden ser estas 3 columnas, los pueden ir copiando de mientras, estas 3. Y esta la vamos a calcular. Este FH y esto lo vamos a calcular, pero esto no. O sea, pueden ponerle del 1 al 10 y ponen el número del estrato o la población del estrato, que son estas. De tal forma que si lo suman le tienen que dar 1176. Es esto y esto lo vamos a calcular. Ok, gracias, doctora. Con gusto. Entonces pasamos toda la tabla. No, esto y esto nada más. Ok. 2 columnas, una del 1 al 10, que se hace rápido, y otra que es esta, que es en la población por estrato, que es 53, 109, 215, 87, 98, 110, 81, 221, 151 y 51. Y la suma les tiene que dar 1176. Abby. Ay, maestra, disculpen, doctora. Es que por andar descargándoles se me trabó. Entonces, ahorita nosotras vamos a pasar estrato por giro y muestra del estrato a Excel. Ajá, nada más, ajá, NH. Esto y esto ahorita lo vamos a calcular. O sea, esto y esto lo vamos a calcular y esto y esto. Ok, ¿Ok? O sea, nada más esto. ok, gracias. Ok, con gusto. Antes de irme al Excel, les quiero explicar cómo calcular FH, que FH es la fracción constante significante del estrato. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Es decir, este 13.43. Como ustedes saben, esto es la información que tenemos, ¿no? Antes de aplicar la encuesta, o ya aplicada la encuesta, sabemos que tenemos 53 directores del segmento A, 109 del B, 215 del C, y así sucesivamente hasta 51 del J. Entonces, lo que yo quiero que vean es de que si nosotros tenemos uno 51 y en otro 215, pues no podríamos hacer la comparación porque sería injusto, ¿no? Entonces, lo que se hace se calcula FH, que es la fracción constante significante, que esta es derivada, el cálculo de, como lo vimos en la diapositiva pasada, de 298 entre 1176. Aquí está, por si no se acuerdan, es 298 entre 1176 y esto nos da 0.2534, etcétera, etcétera, que es este número que tenemos acá, ¿no? Es está completo. Entonces aquí le pueden poner FH al lado de muestra del estrato, población del estrato, y pues aquí tienen su cálculo, ¿ok? Que es 298 entre 1176. Y lo tenemos aquí en una celda, que puede ser la celda, si empezamos en la, no sé, en la A2, pues sería aquí A, B, C, D, E, pues la E2. Si empezamos, si esta la dejamos 1, puede ser la E2. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es qué se hace cuando ya tenemos esa fracción constante significante. Pues básicamente le vamos a poner igual y vamos a seleccionar la celda donde está el 53. Vamos a multiplicarlo por la fracción constante significante y eso nos da el resultado de 13.43, que es el que viene aquí. Ese 13.43 quería que vienen de donde salía. Y ahorita lo vamos a hacer en Excel. ¿Ok? Entonces, me voy al Excel para que ustedes lo puedan ver. Dejen, ahorita lo abro. Déjenles presento ahora el Excel para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Ok, ustedes tienen el PDF en donde tienen esto, ¿no? Básicamente. Viene el PDF donde les digo cómo calcular la fracción constante significante del ejemplo, viene explicado de todas formas y tienen esto en PDF, ¿no? Que básicamente les digo que pues 1, 2, 3 columnas, ¿ok? Y aquí les digo cómo hacerlo. Entonces, este mismo lo voy a copiar para que ustedes vean cómo se hace desde cero. Y nada más lo voy a dejar parcial, ok. Entonces voy a borrar esto, que ustedes ya lo tienen ahí en el PDF, pero quiero que vean cómo se hace. Ok, entonces voy a empezar, aquí en este caso es la celda E2, como les decía. Si ustedes quieren poner esto en la primera y empezamos en la 2, si lo quieren hacer para que tengan exactamente lo mismo y me puedan seguir. Ok, entonces en la E2, que aquí me posiciono,
lo que vamos a hacer, vamos a calcular la fracción constante significante, que esta es igual a 298, que es nuestra muestra, entre el total, que es 1176. Este queda fijo. ¿Ok? Esto nos da igual a el 0.2534401361, ¿ok? Que es el que tenemos. Igual si quieren aquí lo pongo de otro colorcito para que vean que ese fue calculado, ¿ok? Entonces ahora vamos a tener que calcular el estrato significante, o sea, la muestra del estrato significante y la muestra del estrato. Ahorita van a ver por qué. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos la muestra del estrato? Pues básicamente es, le ponemos igual, seleccionamos la celda C4, que es esta, por la fracción constante significante. Y le vamos a dar clic a F4. Si se fijan, tiene que quedar aquí fijo. O sea, tiene que estar aquí igualito. A ver, creo que no. Ah, sí lo ven, ¿verdad? Ajá, sí, sí lo están viendo. Dice que no lo habían visto ahí. Pero ya veo que sí lo están viendo. Ok. Entonces, ya que tienen, y si acuérdense, si no tienen F4, es importante que le pongan el signo de pesos antes y el signo de pesos después. Ok, eso sí es importante que lo tengan ustedes para que no se les olvide. Ok, entonces ya que lo tenemos, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar Enter. O sea, tenemos aquí C4, que ustedes pueden ver que se está seleccionando el 53, y tenemos a la fracción constante significante, que está aquí seleccionada por la celda 2, y tenemos signo de pesos, es decir, está fijo. Y le damos Enter. Una vez que le damos Enter, nos da el resultado, que es 13.43. Si les dio un resultado más largo o más corto, si les dio así, pues nada más le dan aquí en la... Pero vamos a dar dos cifras significativas, 13.43. Una vez que ya tenemos este resultado en la celda de 4, lo que vamos a hacer es, nos vamos a posicionar aquí donde aparece esta flechita, crucecita negra, perdón, y le vamos a dar doble clic. Bueno, aquí será esto hasta abajo, esto pues vamos a borrar, ¿no? O también recuerden que nos podemos posicionar aquí y lo arrastramos hasta abajo, ¿no? Pues son esas dos opciones, como ustedes quieran hacerlo. En este caso, lo voy a agarrar hasta abajo aquí. Y ya tenemos los valores que les presentaban en el Excel. Y lo que sigue es, ok, nuestra variable son directores de recursos humanos de diferentes giros. Entonces, nosotros no podemos tener 13.43 directores, es decir, no le vamos a hacer la encuesta a 13 y a la media de encuesta a otro, no. Son datos discretos, entonces, por ende, la muestra del estrato tiene que ser discreta. Entonces, lo que se tiene que hacer es, creo que en español es redondeo, para mí es round, que en este caso está aquí, round, y seleccionamos el número, en este caso es 13.43, y luego le ponemos la coma, y queremos que sea entero, por eso le vamos a poner un 0, es decir, no queremos que nos dé decimales, y le damos Enter, de tal forma que nos va a dar los 13. Ya que tenemos ahora le hacemos hacia abajo, y ya automáticamente redondea esto que nos dio el resultado, de tal forma que se cumple con la muestra, que es 298. ¿Ok? ¿Alguien que tenga aquí alguna pregunta? ¿Duda? Está sencillo, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? ¿Si pudieron o no pudieron? Profe. Sí. A ver, Katherine. Doctora, para lo de FH al principio puso 298, que era la muestra, entre 1176, que era el total. Ajá. Y el 298 ya estaba desde un principio. Sí, acuérdense que les dije que partimos aquí de que ya tenemos el número de la muestra, pero ahorita vamos a ver cómo se calcula la muestra. Ah, ok, gracias. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen que lo van a hacer por semestre, ¿no? Supongamos que van a tener 8 estratos. Entonces, ustedes ya tienen la población, ¿no? Porque ya les dijeron cuántos alumnos había. Y nos falta calcular la muestra, pero la vamos a ver eso el día de hoy. ¿Ok? Gracias. Con gusto. ¿Alguien más había alzado la manita? Creo que no, ¿verdad? No. Ok, entonces, pues básicamente es esto. O sea, ya está aquí. Es listo. Es lo que hay que hacer. Y entonces me voy a seguir con la presentación.
Aquí está. Ok. Ok. Entonces, como nosotros ya tenemos aquí lo que es, pues ya terminamos, ¿no? Ya lo hicieron ustedes en el Excel y está sencillo. Y pues ahora pasamos. Entonces, recapitulando, con el muestreo aleatorio estratificado tenemos dos opciones. Si tenemos homogéneo el grupo, pues solamente se hace el aleatorio simple. Pero si el estrato no es homogéneo, entonces calculamos la fracción constante significante la fracción constante estratificante para que cada estrato sea representativo, ¿ok? Y ahora viene lo que es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático, ¿alguien me ayuda a leer la definición, por favor? Suri. Muestreo aleatorio sistemático. Se definen dos números al azar. El primero de ellos determina el inicio del elemento de muestreo y el segundo la periodicidad de obtención de elementos, cada cuánto. Ventajas, metodología sencilla y económica. Desventajas, puede ser muy riesgosa cuando se tienen fenómenos periódicos o que se repiten de manera cíclica. Muchas gracias, Uri. Entonces, como lo dice, algo que les quiero comentar, este muestreo aleatorio sistemático se utiliza en las aduanas. Es súper común, lo utilizan siempre. Aduanas me refiero cuando van ustedes a cruzar a San Diego o a Chula Vista, pues tienen ahí, obviamente es una combinación de lo que es el no probabilístico, que si ven a alguien que está sospechoso o si el perro dice algo, pues van y revisan. Pero hay veces que dicen, ay, revisaron y ni siquiera me veía sospechoso o algo, es por esto. Igual en el aeropuerto, cuando van a viajar, que le ponen, le pican el semáforo verde o rojo, pues es también por esto. ¿Y en qué consiste? Pues primero se calcula un número aleatorio y después se calcula otro número que en este caso se llama K. Y uno nos dice en dónde empezamos y otro dice cada cuánto se va a calcular, ¿no? Entonces aquí si es, el primero fue 2, significa que vamos a empezar en el número 2. Y si dice K que es igual a 5, significa que cada 5 vamos a seleccionar a uno en este 7, 12, 17 y así. Y ya nada más los que están de rojito somos a los que vamos a entrevistar, analizar, preguntar, encuestar, etcétera, ¿no? Pero hay algo que es bien importante en las desventajas que nos dijo Suri, nos hizo favor de leer. Es muy riesgoso cuando tenemos fenómenos periódicos o que se repiten de manera cíclica. Y ahorita van a ver el ejemplo, ¿no? Pues primero se quiere obtener una muestra significativa del registro de temperaturas máximas promedio del estado de Baja California y se empleará el método aleatorio sistemático, que es el que estamos viendo ahorita. El primer número generado es 7, que es el aleatorio, ¿no? Es decir, vamos a empezar en el 7. Y aquí especifica el muestreo, iniciará con el dato de la posición 3, ¿no? En este caso, ahorita van a ver por qué es la posición 3, pero es el 7. El segundo número generado es 12 y este nos va a decir cada cuánto tomaremos datos. Y se presenta una tabla con los datos originales y los seleccionados para la muestra. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la tablita, que es el registro de las temperaturas máximas promedio del estado de Baja California. Entonces, tenemos aquí el número de dato en cada columna y luego tenemos aquí la temperatura asociada a cada registro. Y ahora sí, si el primer número fue 7, significa que en esta columna vamos a seleccionar 7, pero vamos a seleccionar la temperatura, ¿no? Que es 33.1 y aquí la anotamos, ¿ok? En otro lado. Y luego el segundo número aleatorio es 12, que el 12 nos dice cada cuánto, es decir, a partir del 7, que es nuestra primera selección, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, el dato 19 va a ser nuestro segundo selecto, que en este caso es la temperatura 34. Y la notamos aquí. Y así otra vez, 19 más 12 es 31, 32.1, aquí está. 31 más 12 es 43 y tenemos aquí 32.2 y ya no nos alcanza otro selecto porque la periodicidad es 12. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 temperaturas. Entonces, como aquí nos está pidiendo el promedio, entonces, pues tenemos 4 datos, se divide entre 4, ¿no? Y nos dice que el promedio de temperatura es de 32 grados centígrados, ¿ok?
Y aquí vamos a ver cuál es el problema de este método. Y lo podemos ver más fácil en esta gráfica. Si ustedes saben que el primer número aleatorio es 7, es decir, empezamos aquí, la periodicidad fue 12 y tocó en las puntas, ¿no? Es decir, quiere decir que aquí en Baja California hace mucho calor, cuando eso no es cierto. Por ejemplo, pues a lo mejor un día sí estuvo aquí a 32, pero otro día estuvo no sé, a 15, ¿no? Y a lo mejor este otro día estuvo a 34, pero este otro día estuvo a 16. Es decir, aquí se ve claramente cuál es el problema del método. Algunas compañías, por ejemplo, toda la logística de transporte o, por ejemplo, para vacunas, ¿no? Que saben que tienen que tener, las vacunas vienen, pues ya sea por vía marítima, aéreo, terrestre, tienen que tener una temperatura idónea porque si no se echa a perder el medicamento o en este caso la vacuna. Entonces, sí tienen que tener bien calculada cuál es la temperatura hacia donde van esas vacunas para que no bajen de la temperatura deseada. Entonces, si nosotros mandamos esto, decimos, no, pues es que el promedio es de 34, pues automáticamente va a tener una refrigeración máxima para poderla mantener, lo cual sería una mentira porque pues a lo mejor hasta llega más fría de lo normal porque en realidad este no es el comportamiento del clima del estado de Baja California. Entonces, por eso es bien importante que a la hora de escoger una técnica, veamos que esa técnica se adecúa a nuestra investigación o lo que estamos analizando. Esto sirve perfectamente porque no afecta en aduanas, en lo que son los cruces fronterizos. ¿Por qué? Porque es como un compuesto, ¿no? O sea, les ayudaría a prevenir, pues, que ingresen armas, drogas o personas que no tienen la documentación requerida a ciertos países o en los aeropuertos. Pero si queremos hablar con temperatura, con ingresos, con características, no sería adecuada porque no sabemos cuál es el comportamiento que se tiene. Entonces, pues esto solamente se utiliza para, como decía, cuando son periodos no cíclicos o repetitivos, ¿no? Entonces, ese es el sistemático, ¿ok? Y está sencillo, ¿no? Luego tenemos el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados, a veces lo confunden con el estratificado, pero yo sé que ustedes ya no lo van a confundir porque saben que hay que hacer un cálculo en el estratificado. Sin embargo, como recuerdan, en el estratificado tenemos que tener un grupo o subgrupo. El conglomerado es un poquito similar. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer la definición de conglomerados? Por favor. ¿Quién dijo yo? Lisbeth. Si un grupo de elementos de una población presentan características que los unen a partir de ciertas condiciones auxiliares, entonces en lugar de obtener datos directamente de los elementos de la población, se establecen conglomerados y se muestrean conglomerados, estudiando a todos los elementos de los conglomerados selectos. Se definen grupos, sectores, regiones, etc. Se eligen al azar una o varios de estos subgrupos y se estudian todos los elementos del subgrupo elegido. Ok. Entonces, si se fijan, aquí les puse una imagen. Tenemos la población en donde se pueden hacer los conglomerados, ¿no? Que estos son, pues, ciertas condiciones auxiliares que se saben de la población, que en este caso se llaman conglomerados. Pero a diferencia es que se seleccionan al azar uno o varios de esos subgrupos. En este caso, si tenemos una población con 1, 2, 3, 4, 5, 6 conglomerados, pues se tienen que seleccionar 3, ¿no? Y también son seleccionados de forma aleatoria. Pero si en este conglomerado tenemos 4 estudiantes, se tienen que entrevistar, encuestar a tus 4 estudiantes. Si aquí tenemos 15, pues a estos 15. Si aquí tenemos 8, a estos 8. Es decir, a los grupos seleccionados o al conglomerado seleccionado se tienen que entrevistar exactamente a esos, nada más a esos, y nos tienen que responder estos, ¿ok? Esto lo utiliza también INEGI. Esta técnica la utiliza INEGI. Aquí viene un ejemplo. Es cuando hay, por ejemplo, colonias conflictivas en los cuales pues nada más se quiere seleccionar 1, 2, 3 casas. Bueno, en este caso son AGEBs, lo que maneja el INEGI, que son, el AGEB es una unidad de medición geométrica, pues definida, no son manzanas ni son lotes. El AGEB puede incluir más de 2 manzanas y seleccionan exactamente ese grupo y pues tienen que esperar a esas personas, ¿no? No sé si les ha tocado en el censo
que pues van una y otra, y es porque no significa que tengan que encuestar a toda la población, sino que hay ciertos conglomerados que a fuerzas tienen que tener toda esa información, mientras que en algunos lugares pues no van porque no están dentro de esos conglomerados seleccionados. Y aquí otro ejemplo es, se quiere evaluar la desnutrición infantil en Tijuana a partir del registro del peso versus la estatura de niños menores de 3 años. Se determinó que en Tijuana existen 368 colonias. Se seleccionaron al azar, método aleatorio simple, 30 colonias. En cada colonia se registró el peso y estatura de todos los niños. Es decir, si de esas 368 únicamente se le muestra para 30, a esas 30 colonias se les tiene que tomar esas medidas a todos los menores de 3 años. Es decir, si no alguien que no viene ni modo hasta que se cumpla. Esa es como la desventaja que yo le vería a lo que es el muestreo por conglomerados. ¿Ok? Bueno, y esta nota, porque me ha pasado, espero que no les pase a ustedes, la diferencia entre el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados estriba en que en el caso del estratificado se definen los grupos y al interior de cada grupo se eligen los elementos muestrales de manera aleatoria, ¿no? Que es lo que vimos del estrato. Y en el método de conglomerados, los grupos o conglomerados se eligen de manera aleatoria y se evalúan a todos los elementos de cada conglomerado, ¿ok? Entonces, para que vean estas diferencias y no se me vayan a confundir. Entonces, estas son las técnicas de muestreo más utilizadas para tipo probabilístico, que es el que nosotros vamos a ver para la materia. Es obligatorio, ¿ok? Pero, pues como estamos viendo bioestadística, también tenemos otro tipo de muestreo. El otro tipo de muestreo es el muestreo no probabilístico de juicio, que pues son estos 4, ¿no? Son los más comunes y los vamos a ver. Y van a ver ahorita por qué no son, o sea, sí se utiliza para estudios cualitativos, pero realmente para investigaciones no tienen peso. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo. Entonces, por eso nosotros nos vamos a quedar con el probabilístico, porque tiene una estructura y rigidez, ¿no? Asociada a ellos. Entonces, vamos a ver cuáles son el muestreo no probabilístico de juicio, que es el otro tipo. Y si se fijan, este no va a tener ningún rigor. ¿Por qué? Porque acuérdense que en este no hay un cálculo de muestra. En el otro hay un cálculo de muestra que ahorita vamos a ver, pero en este no hay. Entonces, ¿quién me puede ayudar, por favor, a leer el muestreo por cuotas? Floritzel. Una vez establecidos los grupos o estratos de una población, se determina una cuota de elementos que deberá contener la muestra. Los elementos se obtienen sin ningún proceso aleatorio riguroso. Ejemplo, ¿sí es eso? El primero que pase. Ejemplo, se hará una verificación de emisiones vehicular a los primeros 20 carros, en ese caso cuota, que pasen por la intersección por entre las 12 y las 13 horas. Entonces, si se fijan, o sea, es una intersección X, que podríamos decir la intersección de Certuche y calle Westman, ¿no? Entre una hora, que en este caso es un estrato, o sea, o el primero que pase, o los carros morados. Es decir, nada más, lo único que tiene que hacer el investigador en este caso es establecer una cuota, que puede ser un color, puede ser una marca, puede ser una hora, puede ser una intersección. Es decir, puede ser lo que quiera, siempre y cuando esté definida la cuota, ¿ok? Y ya, es todo lo que se hace. Se tiene que definir una cuota. Los de lujo, no sé, las subs, los compactos, es decir, cualquier cosa, nada más que sea una cuota. Y ya. Ese es el de cuotas. Ahora vamos con el siguiente, que es el muestreo intencional o de conveniencia. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Majo. Sí, el investigador selecciona directa o intencionalmente a los elementos que tendrá su muestra. Muy común en el ámbito académico, fácilmente incorpora sesgo en la investigación y es útil para evaluar extremos en fenómenos sociales. Pues básicamente que es intencional o de conveniencia, dice aquí que es común en el ámbito académico porque
Si el docente ve, por ejemplo, que algún alumno no va muy bien, pues puede mandar a hacer un antidoping o algo, que en este caso es intencional o de conveniencia, que se llama conveniencia porque es para bienestar del alumno, ¿no? O si vemos que viene bajo influencia de sustancias tóxicas, pues también se avisa, ¿no? Pero no es con todos los estudiantes, básicamente es directa intencionalmente a quién se va a encuestar o aplicar cierta prueba. Pero como dice aquí, como no hay nada establecido, al menos el otro tenía una cuota, ¿no? Pero aquí no, es solamente puede incorporar sesgo a la investigación porque solamente es de forma subjetiva, ¿no? Y para lo que los investigadores lo consideran útil es para evaluar extremos en fenómenos sociales, cuando ya tienen ciertas características o, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan cierto trastorno del neurodesarrollo, pues seleccionan ya esos grupos para ver qué estrategias sirven, pero pues es intencionado, ¿no? Realmente no es algo que sea probabilístico. Entonces, pues es otro de los que más se utiliza, pero pues también, como si se fijan, pues en realidad no tenemos ninguna base rigurosa estadística. Sí, básicamente es intencional o de conveniencia, nada más. ¿Ok? Tenemos el siguiente, que es el tercero más usado, que es el muestreo por avalancha o bola de nieve. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Fernanda. Se emplea frecuentemente en estudios con poblaciones marginadas, zonas conflictivas, delincuentes, sectas, entre otros. Se localiza o selecciona un número reducido de elementos. A estos elementos se les pide que les recomiende a otros para considerar. A estos otros elementos se les pide que vuelvan a recomendar a otros, etc. Nota, esta técnica se usa frecuentemente para identificación de liderazgos. Ok, este tiene un poquito más de explicación. Gracias, Fer. Básicamente es, ustedes son estas personas, el investigador, y de ahí ustedes preguntan a quien, supongamos que me interesa saber quién es la mejor persona para hacer fiestas, ¿no? Y me dicen, no, pues váyanse con Fernanda y con Ade, ¿no? Entonces yo aquí le pregunto a Fernanda ya, y me dicen, no, mejor vayan, pregúntele a Yareli y a Majo. Entonces, es decir, de aquí se va, o a lo mejor consideren, no, sí es cierto, sí es Fernanda. Entonces, básicamente lo que se hace es se recopila la información de quién es la persona que es mejor para hacer fiestas, pero antes yo le pregunté así. Y se llama bola de nieve porque se va haciendo más grande, porque entre más a más personas le hagas la pregunta, pues puede ir coincidiendo la recomendación y pues se utiliza para identificar liderazgos o también a personas conflictivas, ¿no? Como supongamos que, alguien metió algo ilícito a la escuela, ¿no? Y le pregunta, a ver, ¿quién fue? No, fue este, no, fue el otro, y entonces así también se van detectando, y por eso se llama bola de nieve. Pero pues también es, pues, de juicio, subjetivo, o sea, en realidad, pues no hay un fundamento estadístico también. Y vamos a ver el último. ¿Quién me ayuda a leerlo? Que es el muestreo subjetivo por decisión razonada. Catherine. El investigador determina de manera directa los elementos de su muestra. Solo él sabe los criterios utilizados. En ocasiones se hacen explícitos algunos de estos criterios, nunca todos. Entonces, este es el último porque es todavía, creo que, hasta su nombre dice subjetivo o por decisión razonada, ¿no? Y está dual porque subjetivo es cuando no sabemos por qué lo hace. Nada más sabemos que es intención, o sea, pues, tiene alguna razón. O decisión razonada cuando explica los criterios, pero no es obligatorio. Entonces, aquí está el investigador y dice, yo le voy a preguntar a este y este, ¿no? Entonces, ya, es todo. Entonces, está un poco, pues obviamente también le da mucho sesgo a la investigación porque pues en algunas ocasiones pues sí puede tener sus fundamentos, pero en otras no. Entonces, pues realmente es muy cualitativo. Por eso, como les menciono, nosotros todo lo vamos a hacer de forma probabilística, ¿ok? Y pues para que quede más claro, pues vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Tenemos dos posibles técnicas para obtener la muestra.
La primera es la probabilística, que es la que vimos, y la segunda es de juicio o subjetivo, ¿ok? Que es no probabilístico o no probabilístico y de juicio. Entonces, ¿quién me puede decir cuál técnica o qué tipo de muestreo vamos a utilizar para nuestros datos? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? ¿No saben cuál vamos a utilizar para el examen? A ver, ¿ya saben cuál vamos a utilizar o no? No. Sí, sí. Ah. A ver, Abby. El probabilístico. Sí, el probabilístico. Muy bien, aquí también hasta se los voy a encerrar. Vamos a usar el probabilístico. Entonces, no se vale que el día del proyecto digan, ah, no, pues decidimos usar el de cuotas, porque les voy a decir, híjole, pues está bien que lo hayan decidido, pero no es lo que se pidió en la materia. Entonces, por favor, vamos a utilizar el método probabilístico, porque ese tiene una base rigurosa científica, estadística, y este no. ¿Ok? Entonces, otra vez vamos a repasar, a ver si ahora sí ya queda un poquito más claro los conceptos claves. ¿Cuántos elementos debe contener una muestra para ser significativa y representar adecuadamente una población? Pues esto lo contestamos con la muestra, ¿no? Y para reafirmar por qué vamos a utilizar el probabilístico. ¿Y de qué manera se debe obtener esos elementos? Pues ya saben que con la técnica. Entonces, para esto es importante calcular la muestra y tener definida la técnica. Y la única forma de hacerlo es con un tipo de muestreo probabilístico y la técnica dependiendo del tipo de la investigación. ¿Ok? Entonces, el tamaño de la muestra. Usualmente preguntamos qué tamaño tiene que tener una muestra para que sea significativa. Esta pregunta está mal formulada. Lo que un estadístico diría es, dime qué tan grande estás dispuesto a que sea tu error de estimación y te diré de qué tamaño necesitas tu muestra, ¿no? Entonces, por lógica, mientras mayor sea la muestra, mejor será la estimación, pero también eso será muy caro, que es lo que acabamos de ver hace rato. Y se supone que la muestra se tomó o tomará de manera adecuada. Ver conceptos anteriores, que es la técnica de muestreo, ¿no? Esto es sobre todo por el caso del muestreo aleatorio sistemático, pues que vemos que en este caso de los estudios, pues no sería significativo o representativo, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver cómo vamos a calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, si se fijan ustedes, siempre hemos hablado que pues tenemos cierta población donde tenemos una media que es conocida con el parámetro mu, una desviación que es conocida como sigma y un tamaño n mayúscula que significa la población de 100,000, ¿no? Entonces, pues lo que queremos hacer es estimar una variable de una población y la población puede seguir cualquier distribución con una varianza mu y varianza sigma, ¿no? Entonces, tomamos X cantidad de muestras, aquí lo estamos diciendo, de forma aleatoria, de tamaño n. Cada muestra tiene su media y su desviación, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una muestra aleatoria 1 que tiene esta distribución, una muestra aleatoria 2 que tiene esta distribución y una muestra aleatoria 3 que tiene esta distribución. La medida se distribuye normalmente con la misma media de la distribución original y con desviación igual a la desviación original dividida por, en este caso, raíz cuadrada de n, que es el error de estimación, ¿no? De tal forma que entre mayor sea nuestra muestra, se va a ir asociando a lo que es una distribución normal, que es lo que se está buscando. Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más estrecha, o sea, es decir, aquí, más estrecha es la distribución de media. Es decir, más probable es que la media de la muestra muestre una aproximación a la media poblacional. Es decir, entre más normal sean nuestros datos, nosotros podemos hacer una inferencia válida, que es lo que hemos estado analizando hasta ahorita, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, porque es importante como es representativo, tenemos la fórmula para poblaciones finitas. Es finitas porque, pues, tenemos una muestra asociada, acotada, delimitada, ¿ok? Hay también fórmulas para calcular muestras infinitas, que se llaman infinitas cuando nosotros queremos, por ejemplo, saber cuál es la contaminación del mar, ¿no? Pues, o sea, realmente no sabemos qué es significativo porque es, o cuántos, la arena, ¿no? Pues hay muchísimos granos de arena, entonces esas son poblaciones infinitas, o tierras, o bacterias, o así, entonces eso es infinito. En este caso,
todo es finito porque sabemos específicamente a cuántas personas vamos a aplicar el instrumento de medición o si tuviéramos acotado. Es decir, finito es que ya lo tenemos delimitado y sabemos la cantidad exacta de la población. Esta fórmula es desde el 88, se hacen muchas adecuaciones, pero la base es esta, donde tenemos a N, que es el tamaño de la muestra, N mayúscula es el tamaño de la población, que es el total de los datos, B es el error de estimación, usualmente se especifica, y usualmente también se estima en función de un porcentaje del promedio de la varianza, que ahorita lo vamos a ver. En este caso, esta es la fórmula, ya haciendo despejes, se las puse ahí para que ustedes la conozcan, donde tenemos que igual la muestra es igual al tamaño de la población que multiplica al valor de la tabla normal estandarizada al 1.96, que es el 97.5% de confianza. ¿Por qué Z? Porque ya vimos aquí en esta diapositiva, recordemos que lo que nosotros buscamos es que tenga, ay, no se vio, ¿verdad? Que tenga una distribución normal. Por eso nos vamos a ir con la Z. O sea, por eso viene la Z de aquí. Entonces, esta Z es un valor que nos va a dar Excel, donde nosotros lo vamos a calcular y tenemos una P y Q, que esta P y Q es la probabilidad de ocurrencia de que estamos buscando, es decir, la P es el éxito, Q es el fracaso. Esto, cuando son investigaciones inéditas que no se han publicado, nunca se han hecho, P es igual a 0.5 y Q es igual a 0.5. Pero cuando son investigaciones que ya se han realizado, pero nosotros queremos replicar en un nuevo contexto o en una nueva población o en una nueva situación, nosotros tenemos que buscar estas P y Q. Por eso es que yo les pedía mucho que ustedes a la hora de investigar, pues 5 o 10 autores, si ustedes en lo que buscaron no aplicaron encuestas o no tienen el cálculo de la muestra donde está P y Q, pues van a tener que buscar literatura adicional, porque necesitamos mínimo 5. O sea, es decir, si yo quiero hablar de lo que es las estrategias de intervención para el acoso en estudiantes de enfermería, entonces yo tengo que ver todos los trabajos que hay de acoso y que me digan cuál es la probabilidad de éxito, ¿no? Es decir, que se encuentre el acoso. Entonces, si yo leí que, por ejemplo, Martínez en el 2021 dijo que la P era de 0.85, significa que Q es igual a 0.15, ¿no? Si vimos que Sánchez en el 2016 dijo que P era del 0.5, pues ya tenemos 0.85 más 0.5, ¿no? En este caso ya tenemos 2 y acuérdense que si P es 0.5, Q es 0.5. Es decir, la diferencia de Q es siempre 1 menos P. Entonces, estos son directamente proporcionales. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer es desde la literatura van a encontrar diferentes P's. En este caso son 5 y van a sacar su promedio para poderlo meter en la muestra. Eso sería el trabajo adicional que tendrían que hacer ustedes. Todo lo demás ya está especificado porque tenemos aquí que N, pues es el tamaño de la población, menos 1, y esta D sí. Esta D es la precisión deseada o la variabilidad tolerada por el investigador. Usualmente es en porcentaje. Y ahorita se los voy a explicar en esta tablita. Bueno, aquí nada más es para ustedes vean cómo se sustituye y cómo se calcula, pero yo ya les dejé un Excel. El Excel es básicamente esta tablita. Donde de la tablita, que es lo que me interesa más, ¿no? En este caso tenemos una población de 1000 elementos, donde de estos 1000 elementos estamos asumiendo que esta P y Q es derivados de la literatura o que es de primera vez, que tenemos 0.5 y 0.5 cuando es primera vez, porque acuérdense que un evento es el 100% o 1. Y entonces P y Q, la probabilidad de éxito o fracaso es exactamente la misma, como cuando lanzamos una moneda al aire, ¿no? Entonces, cuando tenemos un 50% de probabilidad de que nos caiga cara y un 50% de probabilidad de que nos caiga escudo, ¿no? Es lo mismo en una investigación. Cuando es por primera vez, por eso se pone P y Q de 0.5, pero cuando ya hay, pues esta se obtiene derivada de literatura. Yo estoy aquí poniendo igual, 0.5 y 0.5, ¿no? Entonces, la población no la van a dar, ¿no? Estuvieron ya ustedes solicitando sus oficios y aquí les van a dar una población. P y Q, ustedes la van a investigar. Y D es lo que vamos a aprender el día de hoy. D es lo que nos queremos equivocar o el nivel de significancia tolerado.
Entonces, aquí hay 3 ejemplos. Está un ejemplo, que este no lo vamos a hacer, que es de punto 1. Significa que estamos trabajando con un 90% de confiabilidad. Es decir, ¿de dónde sale ese punto 1? ¿No? Bueno, ya saben que con el mouse no sé, se me olvidó, hubiera conectado la tablet para que hubiera sido más sencillo. Pero esto es básicamente 1 menos 0.1. Esto es igual a 0.9, ¿no? Que esto quiere decir que es el 90% de confiabilidad o de confianza con lo que estamos trabajando. ¿Ok? Si D aquí es igual a 0.05, ¿con qué porcentaje de confianza estamos trabajando? ¿Quién me puede decir? Con el 50. No. A ver, voy a ver quién más alzó la mano. Ya no hay manos arriba. Es, otra vez, lo voy a escribir aquí. Ok. Es 1 menos 0.05. Esto es igual a 0.95, que es el 95%. Entonces, ahora sí, si nuestra D es de 0.03, ¿con qué porcentaje de confianza estamos trabajando? 97. 97. Muy bien. Entonces, pues nada más es ejemplo. Ustedes lo que tienen permitido y tolerado es jugar entre el 0.05 hasta el 0.01, que es el 99% de confianza. ¿Ok? Entonces pueden trabajar con el 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01, ¿no? Porque nada es 100% predecible. Siempre tenemos una probabilidad asociada. Hasta pueden trabajar con el 97.5% de confianza, que sería 0.035. Es decir, ustedes pueden variar en estos dos. Por regla general, en bioestadística, cuando son procesos naturales, se puede trabajar con el 95. Pero si queremos hacer inferencias acerca de dinero o de algún problema de salud, se trabaja con el 99% de confianza. Entonces, si ustedes están trabajando con lo económico, con lo sociodemográfico, pueden sacar un promedio y pueden trabajar con el 0.03 o 0.035, ¿no? Y ustedes van a ver. Y también derivado de la literatura de P y Q. ¿Ok? Entonces, en realidad, si se fijan de esa tablita, ustedes nada más van a modificar estos valores. El P y Q, que es derivado de su literatura, la D que seleccionen, y ya. Ya lo van a tener porque se lo van a dar en las listas, en la información que tienen de la población a la que ustedes van a aplicar su encuesta. Este es fijo porque viene derivado de la distribución anual estandarizada. Y ya, automáticamente el Excel que les di, pues ya les calcula la muestra. No sé si sí les apareció en el Classroom el Excel que se llama tamaño de la muestra, que es un Excel, incluso creo que tiene esto mismo que les puse aquí. A ver, déjenme ver si lo veo. Ajá, trae, a ver, déjenme ver si ya lo tienen. Sí, trae. Ajá, de hecho creo que en el que ustedes tienen, aquí en vez de ser 0.03, tienen ustedes 0.025, ¿no? Pero ustedes pueden ver que lo pueden modificar. Tienen 0.03 y tienen 0.05. Y ahí viene la fórmula y todo, de tal forma que si no le mueven nada a lo que está en amarillo, que es lo que está aquí, les va a salir el cálculo bien sin ningún problema. Lo único que tienen que manipular ustedes es poner la población que viene derivada de las listas de los oficios que ya le dieron, esta P y Q que viene de la literatura, la D, que ustedes ya la pueden definir que es una constante, que dijimos que va a ir desde 0.05 hasta 0.01, que pues la sugerencia sería 0.035, que es el promedio, si están trabajando con los dos.
Y ya, eso les va a dar el tamaño de la muestra. Y sería todo. Si se fijan, entonces yo traté de que no fuera complicado, darle las herramientas pues para que no se preocupen por eso, pues porque en realidad pues también pues los softwares, ¿no? También ya nos calculan el tamaño de la muestra, entonces pues Excel nos ayuda, pues nada más hay que saber qué parámetros le tenemos que meter al cálculo del tamaño de la muestra. Y que ustedes sepan que esta fórmula es para poblaciones finitas. ¿Ok? ¿Alguien que tenga alguna pregunta con esto? ¿No? Muy bien. Entonces, pues vamos viendo. Aquí pues nada más es para representarles, en este caso ya no con figuras, sino que ustedes vean que si esto es la población, este pedacito pequeño es una parte de la población y a esto le llamamos muestra. Que para el estudio de la altura, en este caso la altura es la variable estadística de los estudiantes de secundaria, que en este caso es el individuo o el elemento, de una ciudad, población, se toma una muestra de 500 alumnos, muestra. Los datos obtenidos son datos. Es decir, que ustedes vayan viendo de un enunciado que ya puedan identificar variable estadística, elemento, población, muestra, ¿no? De tal forma que ustedes ya sepan calcular la muestra o la técnica de muestreo con bases rigurosas estadísticas, ¿no? Y eso nos permite cómo conocer los hechos y también cómo analizarlos. ¿Ok? Pues otra vez me voy a ir con los términos técnicos importantes. El elemento es el objeto del cual se toman mediciones, para que por favor no se les vaya a olvidar. La población es la colección de los elementos sobre los cuales se quiere hacer alguna inferencia. Las unidades de muestreo son colecciones no traslapadas de los elementos que cubren la población completa. Ya vimos los ejemplos. La población objetivo es la colección completa de observaciones a estudiar, es decir, ya la población específica que viene delimitada en nuestra investigación, pues la muestra es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa. La población muestrada es la colección de todas las unidades que pueden extraerse de una muestra. La unidad de muestreo es la unidad donde se realiza la muestra. La unidad de observación son los objetos sobre el cual se realiza la medición. Y el marco de muestreo es la lista de unidades de muestreo, es decir, para que ustedes puedan delimitar. Es bien importante que ustedes entiendan esto para que a la hora de hacer sus cálculos o de aplicar su técnica, pues no se me vayan a confundir o no lo vayan a hacer tan difícil que si no acotaron su marco de muestreo, pues estén divagando. Entonces, por eso es importante que estoy volviendo a repetir estos conceptos para que no se les olviden. Una población es una colección de posibles individuos, objetos o medidas de un interés común o con un objetivo específico. Y una muestra es una colección de mediciones seleccionadas de la población de interés, de tal manera que sea representativa de la misma. Y recordando que es seleccionada de forma aleatoria, ¿no? Y aquí les dejo una imagen solamente para recordar que tenemos todos los elementos de una población y la muestra es una selección de los elementos de esa población, pero de manera aleatoria. No vamos a escoger los primeros 5 ni los primeros 10, ¿no? Es una selección de forma aleatoria. ¿Ok? Y pues, ¿para qué vemos todo esto? Para que nos sirva bioestadística. Algo que es bien importante es porque nos aseguramos de que las conclusiones tomadas a partir de datos parciales aseguran una toma de decisiones oportuna y veraz, es decir, evitar el arrepentimiento, ¿no? Para eso nos sirve que las decisiones que tomamos sean las mejores. Los diferentes tipos de información, pues tenemos las fuentes primarias, que es información de primera mano, que es lo que ustedes ahorita van a hacer con los cuestionarios. Son diseños realizados por ustedes y ustedes van a recolectar toda esa información, ¿ok? Y aquí está en los cuestionarios. Tenemos lo que es las fuentes secundarias, porque ustedes se basaron en algún experto, en algún externo, para poder diseñar el instrumento de medición. Y ustedes ya saben que son fuentes confiables, ¿no? Y las automatizadas son la información continua, que esas generalmente vienen en dispositivos de lectores automáticos o en modelos estadísticos empleados para generar datos y pronósticos asociados, que aquí se los pongo equipos y lectores de datos. Para la colección de datos, por eso les mencionaba los conceptos y se los repetía una y otra vez, es porque si nosotros no tenemos bien delimitado y acotado cómo vamos a recolectar estos datos de forma confiable, nos podemos perder, ¿no? Si nosotros queremos extraer el dato de aquí, pues no sabemos ni por dónde ni cómo. A diferencia si tenemos bien el proceso de diseño del muestreo, es usar un proceso adecuado de acuerdo al propósito del estudio.
En primer lugar, que es el perfil, que son los datos para entender la situación actual, que es lo que queremos hacer nosotros. Defina cómo llegar a ellos, que en este caso es la técnica. En este caso, selecciona la técnica de muestreo, que el tipo es probabilístico y es obligatorio para la materia, así como determinar el tamaño de la muestra, que es el cálculo. ¿Ok? Y por último, lo que es el proceso, que en este caso es una fuente primaria porque ustedes van a aplicar su instrumento de medición, que es el cuestionario, mediante una técnica que es la encuesta para recolectar esos datos y poderlos analizar. ¿Ok? Que no se les olvide poner sus criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión y exclusión son sumamente importantes. Si por alguna razón no se llega a la muestra, esto es crucial para justificar por qué no se llega a la muestra. Y partiendo que es una muestra justificada, ¿no? Supongamos que en dirección les dijeron, no, pues tenemos 300 alumnos inscritos, pero a la hora, sus criterios, un criterio de exclusión y exclusión que yo les recomiendo, si no lo tienen, que lo pongan ya, es que a la hora de aplicar el cuestionario sean todos los alumnos inscritos y que no estén dados de baja en el programa. Ese es el criterio de inclusión. Y exclusión, pues son, si no está inscrito o si no está actual, no está abajo, se va a salir. De tal forma, si les dicen que tienen 300 y ustedes ven que de esos 300, uno ya se dio de baja, pues automáticamente ustedes lo pueden descartar y justificar porque no se llegó al tamaño de la muestra. Aunque nene pongan 300 porque es la información que vino de una fuente secundaria que es confiable, si el resultado le sale que son, si de 300 el resultado le sale que son 239, si ustedes llegan a 238, ¿por qué? Porque en mi criterio de exclusión dice los alumnos activos al momento de aplicar la encuesta. Entonces, este alumno ya estaba dado de baja, ¿no? Básicamente es a la hora de la inspección planteada previamente a nuestra investigación, es decir, qué elementos incluyen y cuáles no. ¿Ok? Entonces, es bien importante esta parte. Aquí, pues, las técnicas no estadísticas, pues, es inspeccionar al 100%, muestrar el 10%, inspeccionar el primer paciente, inspeccionar de último turno, inspección final arbitraria. Esto no es estadístico. Lo que sí es estadístico es muestreo de aceptación, que vimos las diferentes técnicas y que también se pueden hacer con diferentes tipos de software y algunas gráficas de control. El muestreo, pues ya vimos que el muestrear es el procedimiento para obtener un segmento representativo de la población. Vimos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo por estratos y el muestreo por conglomerados. Y vamos a ver este videíto. A ver si aparece ahorita.
entonces, siguiendo con nuestra presentación, tenemos que, pues, la muestra aleatoria, para que no se les olvide, es una fracción de la población seleccionada de manera que cada elemento o persona en la población que se estudia tiene una probabilidad conocida de quedar incluida en la muestra. Es otro concepto que tienen para muestra aleatoria, que ahí les escribí. Pues los métodos de muestreo aleatorio es el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático. Tenemos una comparación del aleatorio simple y el sistemático. En uno generamos los números completamente, pues, aleatorio al azar. Antes era, pues, con un dado, ¿no? Aquí, pues, tenemos Excel o algún software que pueda generar estos números aleatorios. Y en el muestreo sistemático, pues, ahí primero se saca un número y luego se genera otro, ¿no? Donde tenemos la periodicidad. Luego tenemos lo que es el muestreo aleatorio estratificado, que ustedes ya saben cómo calcularlo con la fracción constante estratificante, y el muestreo por conglomerados o por conglomeración, ¿no? Que tenemos en el conglomerado. Se tienen que evaluar exactamente todos los conglomerados, y en el estrato, pues, se sacan la representatividad de cada uno de los estratos. Entonces, pues, el objetivo de los métodos de muestreo, propiciar los elementos para explicar la necesidad de emplear una muestra como medio factible para conocer una población, proporcionar elementos para seleccionar un muestreo probabilístico o uno no probabilístico, y realizar el muestreo probabilístico de acuerdo a una situación dada. En este caso, pues, hay que tener una representatividad de la muestra, y tenemos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Y para que quede más claro, vamos a hacer una actividad que necesito voluntarios, ¿ok? Necesito 3 voluntarios. ¿Quién dijo yo? Para que me vayan a contestar esto, a ver si quedó claro. ¿Quién quiere alzar su manita? No, nadie quiere participar. Bueno, selecciona al azar. Briana. Briana, tú vas a ser el primero, lo vas a leer y lo vas a contestar. Después Ángel y luego Noelia. ¿Ok? Entonces, Briana, ¿me puedes hacer favor de leer el primero y contestar? Aquí les voy a leer las instrucciones. Dice, empleando los términos aleatorio conveniente, o le pueden poner también probabilístico, clasifica los siguientes tipos de selección de muestra y su técnica correspondiente. Es decir, acuérdense, nada más tenemos 2 tipos, probabilístico o no probabilístico, o le pueden llamar aleatorio conveniente. Les puse esos términos porque también así viene en la literatura, pero ya saben que aleatorio es probabilístico y conveniente es no probabilístico, y los tipos de selección de la muestra y su técnica correspondiente, que ya los vimos, ¿ok? Entonces, Briana, ¿me ayudas con el primero, por favor? En un almacén se tienen estivadas 100 cajas. Se seleccionaron aquellas que están más a la mano. ¿Sería probabilístico? No, es no probabilístico. ¿Y la técnica? De los que te acuerdes, si te acuerdas. No sé, profe. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Acuérdense que tenemos, a ver, aquí se los voy a poner. Tenemos por cuotas, intencional o de conveniencia, por avalancha o bola de nieve, o muestreo subjetivo por decisión razonada. ¿Cuál crees que sean de esos? A ver si no te acordabas de ellos. ¿Podría ser el convencional? El de conveniencia. Sí, muy bien. Entonces, este es no probabilístico y es intencional o de conveniencia. Entonces, el siguiente era Ángel, ¿verdad? Sí. Dice, al recibir un embarque de piezas se escogen aquellas que por experiencia se piensan podrían fallar. Pues es... Primero el tipo. Por experiencia, ajá. El tipo probabilístico o no probabilístico. Pues probabilístico, ¿no? Porque dice podrían fallar. No, es no probabilístico porque no tiene ningún cálculo. Dice podrían, así como tú dijiste.
Ok. Entonces es no probabilístico. Ajá. ¿Y en la técnica? Solo la que dijo de conveniencia. No, aquí en este caso no es por conveniencia. Si te fijas, este es porque le quedaba más a la mano y si era conveniente. Aquí podría fallar lo que tú dijiste. Entonces, el único que es ese es el que es subjetivo o por decisión razonada. En este caso, la decisión razonada es que podrían fallar. Ok. ¿Ok? Y el último, Noelia. Ok, según yo, es muestreo no probabilístico. A ver, primero léelo y luego ya me dices Ok. el tipo y la técnica, por favor. En algunos aeropuertos internacionales, la revisión del equipaje está determinada de manera que al cruzar un sensor enciende un foco verde, que es no revisión, o un foco rojo, que es revisión. Y según yo, es un muestreo no probabilístico. Y la técnica es... mm, mm, yo digo que es muestreo internacional o de conveniencia. Intencional, pero no, Ok, no es. Acuérdense que intencional ajá, o no, de la realidad es conveniencia. que es probabilístico. Eso se los dije ahorita en clase. Les dije que se utilizan mucho en las aduanas, en este caso, pues en aeropuertos que son internacionales. Es un muestreo probabilístico y es aleatorio sistemático. Ok. Ujú. Ok, no se preocupen, por eso le estaba haciendo esto. Ok, entonces, a ver, la que sigue. ¿Quién dijo yo? O también selecciono a alguien así. A ver, vamos a seleccionar la primera. Ok, Abiel, Yareli y Lisbeth, que son los que están aquí. Ok. Igual hay que decir cuál es el tipo, ya sea probabilístico o no probabilístico, y la técnica. Entonces, el preámbulo, o sea, es conocer si el sistema de emisión de contaminantes de 100 automóviles cumple especificaciones del país al que van a ser exportados. Y hay 3 formas de hacerlo. Entonces, empezamos con la primera. Abdiel. Es ahí. Donde dice se prueban solamente los autos de lujo. Ajá, esa es la primera. Ajá. Es no, no probabilístico. Ajá, muy bien. ¿Y la técnica? Mm, Ah, ay, no sé, doctora. Es de cuotas. Acuérdense que le dije que cuotas podría ser un auto de lujo. Entonces, la técnica es de cuotas. Ok. Ahora el segundo, Yareli. No es probabilístico. A ver, léelo y luego ya me dices el tipo y luego la técnica. Dice, se tiene un listado de 100 autos, se lanza un dado no cargado y el número que salga, por ejemplo, 5, indica que el auto que ocupa el quinto lugar de la lista será el primer auto de la muestra. Los restantes autos serán aquellos que ocupan las posiciones 11, 17, 83, 89 y 95. Podría ser, yo creo que probabilístico, sistemático o estratificado. No, está bien, es probabilístico, muy bien, y es sistemático. Ah, Sistemático. Ujú. Sí, porque saca un número primero y luego otro cada periodo. Ese es el sistemático. Ujú. Muy bien. Y el último, Lisbeth. Sí, se sortean los 100 autos hasta tener el número de autos que van a formar la muestra. Es probabilístico. Ajá. ¿Y la técnica? ¿Aleatorio? Porque se sortea. Ajá, pero aleatorio, acuérdate que tenemos 2. Ah, es cierto. Uno es el sistemático y el otro no me acuerdo. Simple. Es aleatorio simple. Se sortean los 100 autos hasta tener el número de autos que van a formar la muestra. Ujú. Es simple. Ah, ok, entonces es aleatorio simple. Ajá.
o probabilístico aleatorio simple. Ok, pues vamos a ver, fue una participación para refrescar, pero ahorita vamos a jugar todos a ver si es cierto. Vamos a jugar a ver qué tal. Les puse esta musiquita para que se relajen en lo que entran los demás. Espero que la escuchen. Vamos a dar un minutito para que estén todos. ¿Quién me falta? ¿Quién necesita que lo esperen? Yo, Ok. Vale, 24. Ahora 24, siguen los mismos. Ah, la canción de fondo es de, no sé si lo alcanzan a ver, pero es canciones relajantes de YouTube. Como tengo el YouTube Premium, luego si quieres te la paso. Pero esta me gustó porque también es como, pues, de meditación, de relajación, por si tenían un estrés ahorita en lo que entraban, pues es bueno también para que se relajen un poquito. Tuvimos examen, mucha información que analizar. Entonces ahorita la busco y les mando también ahí el link. Entonces, ¿quién más? Ahora sí, es lo que acabamos de ver. En un almacén hay 100 cajas, seleccionaron las que están a la mano. ¿Qué tipo de muestreo es? No probabilístico. Muy bien. ¿Por qué? Porque son las que están más a la mano. Ahorita lo acabamos de ver. Dijimos que es no probabilístico. Y la técnica ya la saben, pero ahorita se las van a preguntar. Y vamos, en primer lugar lo tiene Amiable Seal. Muy bien. Ahorita me dicen quiénes son. Ahora preguntamos la técnica, por eso no se las dije. Acuérdense, técnica. Ajá. Aquí es algo como las escalas de medición. El hecho de que sea no probabilístico, solamente pueden escoger técnicas al no probabilístico. En este caso, el aleatorio simple es una técnica para muestreo probabilístico. ¿Ok? Ahí también les doy el tip si quieren. Espero les sea de utilidad. Muy bien. Se mantuvo en primer lugar Amiable Seal y luego Powerwomb y luego Capitana Llama. Muy bien. Vamos con la siguiente. Con la tercera. En un embarque de piezas escogen las que por experiencia podrían fallar. Tipo de muestreo. Tipo de muestreo. Recuerden que solamente hay dos tipos de muestreo. Muy bien, es no probabilístico. Y esta le tocó a Ángel, acuérdense. Es nada más por experiencia podrían fallar. Aquí experiencia, la experiencia todavía no está justificada.
¿Ok? Entonces es no probabilístico. Muy bien. Y ahora les voy a preguntar la técnica. Muy bien, Amiable Seal. Y ahora subió Captain Giraffe. A ver, vamos a ver ahora la técnica, ¿eh? Acuérdense, si es no probabilístico, solamente escojan técnicas de no probabilístico. Bien, la mayoría, ajá, se le tocó pues se me tocó discrecional, subjetivo, decisión razonada. ¿Ok? Acuérdense, no podía ser aleatorio simple, porque aleatorio simple es una técnica probabilística. Y los que escogieron intencional de conveniencia sí podría ser, porque es una técnica no probabilística, pero acuérdense que dijimos que en este caso, como es experiencia, podían fallar, ya hay una decisión razonada. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos con la siguiente. Esta vale el doble. La revisión de equipaje en el aeropuerto con semáforo verde o rojo. Tipo de muestreo. ¿Qué tipo de muestreo? Y se los acabo de recordar ahorita, ¿eh? Muy bien, la mayoría. Es probabilístico. Muy bien. Eso es lo que pasa en los aeropuertos, en la aduana, en el cruce fronterizo, etcétera. Muy bien. Qué bueno que se acordaron. Ahora viene la pregunta, pero la técnica. Ya sabemos que es probabilístico, ahora la técnica. Acuérdense, las técnicas únicamente para el probabilístico. Sistemático. Ajá, acuérdense que es un número que se calcula aleatorio y luego cada cierta periodicidad. ¿Ok? Bueno, al menos ahora sí ya nada más seleccionaron entre las probabilísticas. Ya vamos mejorando. Muy bien, Amiable Seal. Y ahora vamos con la siguiente, que es probar solamente los autos de lujo. La técnica, ahorita empezamos con la técnica. Solamente autos de lujo. Ajá, por cuotas, porque ahorita empezamos con la técnica. Muy bien. Ok, mira. Artículo. Los nicknames. Ahora sí, el tipo, probar solamente los autos de lujo. ¿Qué tipo de muestreo? Ahora sí nos vamos con el tipo. No probabilístico, muy bien. Acuérdense que tipo solamente hay dos, probabilístico y no probabilístico. Muy bien. Melodic Puffin. Ay, qué chistoso. Ok, ahora vamos con la siguiente, que vale también puntos al doble. Se seleccionan alumnos por sospecha para antidoping. Técnica. Acuérdense que se las dije en clase, ¿eh? La técnica es intencional o de conveniencia. Muy bien. Uy, estuvo muy parejo, hay que reforzar esta. Ok, ahora viene la misma, pero se va a preguntar el tipo para que vayan pensando. Se seleccionan alumnos por sospecha para antidoping. Tipo. No probabilístico. Cuando es por sospecha, acuérdense, lo que es no probabilístico, no hay ningún cálculo, no hay nada. ¿Ok? Muy bien, pues a ver, ahora sí. ¿Quién es Melodic Puffin? Y luego Lively Fidget, dicen, no alcanzo a leer. Y Agent Gecko. ¿Quiénes son? Y luego mismo sí, Power. Annette, Abby y Perla G, ¿cómo quedaron? Sí, yo soy el cerebrito. Ah, felicidades, Annette. Abby, ¿tú quién eres? Melodic.
Melody Puffin y Perla G, pues Lively Fission, ¿verdad? Sí, el segundo. Ah, muy bien. Acuérdense de recordarme que estuvieron en el podium ahorita en clase. De todas maneras, ahorita a los que quieran repasar, se las voy a dejar como esa actividad de aprendizaje, se las voy a dejar para que ustedes puedan repasarla, ¿ok? Fíjense bien, esta actividad es también para ayudarlos a que avancen un poquito más con su proyecto final. Es bien importante que la hagan, ¿eh? Es obtener entre 200 y 500 datos de alguna variable cuantitativa, es bien importante, de su interés, de preferencia para su trabajo final. Dichos datos pueden ser rescatados de fuentes externas como INEGI, que ya ven que tienen tablas donde hay muchísimos datos. Con los datos sin agrupar, deberá calcular las medias de tendencia central y de variabilidad que consideren pertinentes. Con los datos sin agrupar, deberán hacer las gráficas que consideren pertinentes para entender el comportamiento de la variable. Calcule la muestra representativa de los datos seleccionados con un nivel de confianza del 97% y utilizando la técnica de muestreo aleatorio simple, seleccione la muestra calculada para realizar el inciso D. Ok, fíjense bien, van a entrar a INEGI, ok, y van a buscar entre 200 y 500 datos, van a agarrar una tabla, la van a descargar. Supongamos que quieren saber las calificaciones de los alumnos o de los jóvenes de Baja California, ¿no? O conocer el nivel de ingresos de los jóvenes de Baja California, o el género, o la edad, o, perdón, el género no, la edad, el nivel de ingresos económicos. No sé, hay muchas variables cuantitativas que ustedes pueden encontrar que les sirva para su proyecto final. Si quieren hablar de sesión escolar por trabajo, pues cuántas personas son económicamente activas. Si quieren hablar de sustancias tóxicas, por ejemplo, cuántas personas tienen problemas de adicción, ¿no? Si quieren hablar de acoso, cuántos reportes hay de acoso. Es decir, pueden buscar algo relacionado, una variable cuantitativa relacionada con su proyecto final para que ustedes vayan viendo cómo hacer el análisis y esa información les sirva a la hora de escribir su trabajo. Van a descargar esa información de esa variable cuantitativa que ustedes seleccionen, que tienen que tener tablas de 200 a 500 datos, pueden irse por el histórico, ¿no? No sé, de los últimos 10 años, 2021, a lo mejor ya hay del 2022, si encuentran que bien, si no, pues 2021, 2020, 2019, 18 y así para atrás, ¿no? Y de esos datos van a calcular las medidas de tendencia central y variabilidad que consideren pertinentes. Acuérdense que hicimos un ejercicio nada más para que recuerden cómo hacer un Excel. De esos mismos datos, sin agrupar, van a hacer las gráficas que consideren pertinentes. Esto nada más es para que ustedes reafirmen que cuando no se agrupan datos, las gráficas salen muy extrañas. Y luego, ya que tienen esos 200, 300, 400, 500 datos, van a calcular, es decir, en la tablita que yo les di, van a poner 350, que es su población, van a calcular la muestra representativa de los datos con un nivel de confianza del 97%. Es decir, D va a ser 0.03, P y Q va a quedar 0.5, pues porque esto no se ha hecho, no hay un estudio de eso. Y ya. Y utilizando una técnica de muestreo aleatorio simple, seleccionen la muestra calculada para realizar el inciso D. Es decir, de esos datos los van a ordenar o los van a poner con 1, 2, 3, hasta 250, para que puedan generar la técnica de aleatorio simple, es decir, van a poner aleatorio entre punto 1 y supongamos que la población es de 250, pues le ponen 250. Y si en la muestra les salió que tenían que ser 120 datos, pues solamente van a seleccionar 120, ¿ok? ¿Qué es lo que viene acá? De la muestra calculada, deberá agrupar los datos. Si solamente la muestra les salió que son 150 datos, pues a esos 150 datos, pues los van a agrupar, analizarlos y presentar histograma y la ojiva correspondiente. Y aquí van a revisar todos los conceptos asociados a la creación de intervalos de clase, que ustedes ya lo han visto. Es decir, aquí vamos a hacer la integración y el antecedente de todo lo que hemos visto hasta el momento, de tal forma que la siguiente presentación extra ya tiene que ser de datos cuantitativos, donde veamos esta manipulación o se vea el cálculo de la muestra o algo, ¿ok? Que se aplique. Entonces, dudas, preguntas con la tarea. Abby. Doctora, a ver, dijo que, por ejemplo, tenemos de población 250 y si nos demuestra los 150, como para los 250 también tenemos que hacer todos los cálculos y
O la No, tabla de frecuencia. no, Nomás por con los eso, 150. si se fijan, ajá, lo primero es para todo. Y ya que calculen, o sea, ya que de los 250 les salga 150, solamente a los 150, o sea, de la muestra calculada, a los 150 van a agrupar los datos, pero solamente de la muestra. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Jaime. Creo que mi pregunta iba igual que mi compañera. No vamos a tener que hacer la tabla de frecuencias entonces, ¿verdad? Entonces, a todos los cálculos que hemos estado haciendo hasta ahorita. Sí, sí la van a hacer, pero para la muestra. Ok, pero no vamos a hacer media, moda y varianza y todo eso. Sí, aquí está, mira. De la muestra calculada deberá agrupar datos. Acuérdense que agrupación de datos es la tabla de frecuencias, histograma y ojiva. Ok, sí. Pero solamente de la muestra, no de la población. O sea, lo que yo quiero que ustedes van a aplicar ahorita es de un conjunto de datos, 200 o 500 datos, van a calcular la muestra con aleatorio simple. O sea, van a aplicar la técnica de muestreo. Y de esa técnica me van ustedes a representar los datos ya analizados de forma agrupada. ¿Ok? Y como va a ser en equipo, eso no les he dicho, no lo he puesto, va a ser en equipo, lo vamos a ver la siguiente clase, por si tienen algún error o algo, que corrijan y que sepan, pero sí es importante que lo hagan para que lo pasen a presentación o si tienen alguna duda en ese momento lo hagan, ¿ok? Abby. Ay, disculpe. En el cálculo de muestras, ¿la Z también va a quedar así? ¿O es Sí, con la Z, acuérdense que viene de la distribución anual estandarizada, se maneja como constante, es 1.96. Lo único que va a cambiar es D, y aquí ya les puse que es 97% de confianza, y ya saben que D es igual a 0.03. Y para los datos sin agrupar es como lo hicimos de que con las fórmulas de Excel, ¿no? Que salían mal las cantidades, pero es con fórmula. Sí, y las gráficas también les van a salir feitas, porque no van a poder hacer ojiva, ni histograma, ni nada, pero nada más ahí para que ustedes vean. De hecho, acuérdense que para una variable cuantitativa, una gráfica sería la de polígono, que es la de línea, y les va a salir bien feo, pero nada más es para que vean la importancia de agrupar los datos. ¿Ok? Preguntas, ahorita aprovechen, ¿eh? Porque luego como tengo muchas actividades y ahorita que mi hija está enferma, la verdad no voy a estar mucho tiempo en la computadora, así es que ahorita es cuando. Profe, ¿va a subir hoy mismo el video de la clase? Es que saben que no depende de mí, no sé por qué, no sé si tenga tantas cosas, pero se está tardando mucho. Yo creo que si no está hoy, pues mañana, sin falta, así como le hice con RI, pero no, todavía no me ha llegado el de la presentación, por ejemplo, de hace ratito. En cuanto me llegue, yo lo subo. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Entonces, recapitulando, Fer, que eres mi jefe de grupo, ¿qué actividades tienen para el día de hoy? O sea, bueno, de la materia. La que acaba de mencionar que es en equipo, que vamos a utilizar datos que encontremos en fuentes confiables como INEGI y secundarias. Ajá. ¿Qué más? Pues dejó el Kahoot para poder repasar. Ajá, y si ya los que están en el podium, por ejemplo, ya lo pueden poner o mandarlo, y no se les olvide que esté entregada el examen, ¿no? Aunque importe calificaciones o algo, para que no tengan ningún problema, ¿ok? Tenemos que volver a hacer el Kahoot entonces. Pues si no lo hiciste ahorita, sí, si no, o sea, yo lo dejé más que nada para repasar, pero no les puse un puntaje. Creo que ahorita se va a publicar, no sé si a las 10:40 o a las 11 se va a publicar la asignación, pero si ustedes no quieren practicar, con el que hayan hecho es más que suficiente. Ladies y luego Catherine. Profe, ¿qué mencionó del examen? Es que no escuché bien, más bien no entendí bien lo que dijo. Del parcial, nada más que se aseguren que sí lo hayan entregado. Ah, ok. O sea, que esté entregada la tarea. No tienen que hacer nada más que asegurarse que esté entregada. Ok. Catherine. Doctora, me perdí. Entonces, la actividad 16 que acaba de decir ahorita, ¿para cuándo es? Hay una actividad de aprendizaje 16, que es el Kahoot, que es en clase.
Y hay una actividad independiente número 16, que es en equipo, que va a ser para la siguiente semana. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces si no tiene ninguna pregunta, y bueno, esta es adicional, no está asociada a ninguna calificación, pero sí necesito que por favor me llenen el formato que les mandé de los proyectos para lo del coloquio. ¿Ok? Sí, perfecto. Ok, sobre todo porque, bueno, no todos, pero algunas escuelas, bueno, para el equipo de estrategias de intervención de acoso, Xochicalco y Servet, quieren mandar alumnos al coloquio. Entonces necesitan saber ellos cuántos proyectos va a haber y de qué se van a tratar. Entonces, como nos están ayudando, en teoría, para eso, pues sí me gustaría mandarles ya esa información. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, pues sería todo por mi parte y nos vemos la siguiente semana.